Dos rayos que parten del mismo punto inciden sobre la superficie de un lago con ángulos de incidencia de 30 y de 45 respectivamente. Pues venga, vamos a pintar eso de momento. Tenemos una superficie de un lago, nos ha dicho. Venga, vamos a hacer aquí el dibujito. Yo voy a pintar azulito, hombre, para que sea un lago. Ahora, la superficie de un lago. Y tenemos un punto que emite luz. Y ese punto emite luz, como todos los puntos que generan luz, en todas las direcciones del espacio. En concreto, en nuestro caso, una que llegará así y otra que llegará así. A ver si lo puedo hacer un poquito menos chungo. Perdón. Y otro que llegará así. ¿Vale? Y entonces, uno tendrá, vamos a dibujar la normal al plano para cada uno de los rayos. Esta es una y esta es la otra. Y nos habla de ángulos de incidencia. Y esto es lo mismo que decir ángulos con la normal, que es distinto a los ángulos con la superficie. Cuidado con esto. Es decir, los ángulos que nosotros medimos son los ángulos de incidencia, que son este y este. No este ni este, que serían con la superficie. Estos son con la superficie. Y a nosotros no nos dan eso. Nos lo podrían dar. Sabiendo que el rayo forma con la superficie 30 grados, pues entonces no, sería otro problema diferente. En este caso, al darnos ángulos de incidencia, nos están ya dando directamente el dato que tenemos que usar para Snell. ¿Vale? Es decir, nos están dando que este vale 30 y que este vale 45. ¿Cómo sé cuál es cuál? Bueno, pues este, como sale, si lo hubiésemos puesto más exagerado, este sale más corto, es decir, podríais haber hecho el dibujo mucho más exagerado, así y así. Entonces, este tiene pinta de ser más pequeño que este que tiene pinta de ser más grande. Aquí a lo mejor no se ve mucho, se intuye un poco, pero esa es un poco la idea. Cuanto más vertical llega el rayo, más pequeñito es. ¿Vale? ¿Veis eso? Entonces vosotros indicad que no nos están dando este ni este rayo. Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que se van a refractar estos dos rayos. Una cierta cantidad. Y van a llegar al fondo del lago. ¿Vale? Pues venga, vamos a seguir leyendo. Determine los ángulos de refracción de los rayos sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33 y que el del aire, como dato, nos dice que vale 1. O vamos a expresarlo ahí. Este es el medio 1, que es el aire, que vale 1, y este es el medio 2, que es el agua, que vale 1,33. Correcto. Y nos pide que calculemos este ángulo refractado, que yo lo voy a llamar 1, y este otro ángulo refractado, que yo lo voy a llamar 2, siempre respecto a la vertical.
Y voy a limpiar lo que no utilicemos para no liaros. Y ya está. Entonces, aplicamos la ley de Snell para cada rayo. Y empezamos. Rayo 1. Pues n1 por el seno de 30 es igual a n2 por el seno de teta r sub 1. 1 por 1/2 es igual a 1,33 por el seno de teta r1. El seno de teta refractado 1 tiene que ser igual a 1 partido por 2 y por 1,33, que sale 0,3759. Por lo tanto, el teta refractado 1, que es el arco seno de 0,3759, queda 22,08. ¿Vale? Perfecto. Y hacemos lo mismo para el rayo 2. El rayo 2 tenemos que 1 por el seno de 45 tiene que ser igual a 1,33 por el seno del ángulo refractado 2. Raíz de 2 partido por 2 tiene que ser igual a 1,33 por el seno de teta refractado 2. Esto lo podéis hacer con la calculadora. Yo lo hago así porque me resulta más cómodo, pero da lo mismo, queda lo mismo. El seno del ángulo refractado 2 es raíz de 2 partido por 2 y por 1,33, que queda 0,5316. Y ahí sacamos que R2 es el arco seno de 0,5316 y teta refractado 2 queda 32,12. Y esto es un punto, es decir, ahora a lo mejor el B no sabéis hacerlo. Imaginaos que no sabéis hacerlo, pero ya habéis arañado un punto por aplicar 2 veces la ley de Snell y saber un poco el concepto de qué ángulo de incidencia es el de la vertical. Quiero decir que sacar puntitos de estos problemas es bastante fácil. En el ejercicio anterior de la fibra óptica, que era como, oh Dios mío, qué difícil, daban un punto por aplicar la reflexión total. Siempre son 2 apartados en estos, ¿os habéis fijado? Entonces, de sacar un punto de estos es aplicar una fórmula. Tampoco os asustéis, que ahora yo creo que estáis tan callados, que yo no sé, os ha cortado todo, o es que estáis diciendo, Dios mío, no voy a probar nunca. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Genial. Lo que he hecho yo ahí. Vamos al B. Que el B tiene un poquito más de chicha, pero no es nada. No es nada. El B es saber un pelín de trigonometría y saber un pelín y tener un poco de intuición a la hora de calcular distancias. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y voy a
intentar pintar un poquito mejor esto y esto para que no quede tan feo. Lo voy a poner más pequeñito. Esto es teta R1 y esto es teta R para que se vea mejor. Teta R2, ya que lo tenéis vosotros delante, pues aunque se vea así muy pequeño, si no lo amplío un poco. Así. ¿Y qué más datos nos han dado? Nos han dicho que en el apartado B calculemos la distancia entre los puntos de incidencia de los rayos. No, sí la distancia, perdón. Si la distancia de los puntos de incidencia de los rayos sobre la superficie del lago es de 3 metros, determine la separación de los rayos a 2 metros de profundidad. Pues nos están dando como dato que esto es 3 metros. Y nos están diciendo que la profundidad del lago es de 2 metros. Vale. Entonces, tenemos el ángulo, tanto este como este. Y tenemos el cateto contiguo de los dos, que mide 2 metros. Por lo tanto, existen relaciones trigonométricas que nos permiten calcular el cateto opuesto. ¿Cuál sería? Pues hombre, si tenemos el continuo dan ganas de usar el seno, ¿no? Es decir, pues calculamos el seno de teta R1 y esto queda cateto contiguo partido por hipotenusa. ¿Y cuánto mide este rayo? No tenemos ni idea. En general, cuando hablamos de luz, es muy difícil expresar las relaciones trigonométricas o las razones trigonométricas que incluyen o que hacen referencia al propio rayo, porque no sabemos cuánto mide eso. Nosotros podemos medir distancias en vertical o en horizontal. Por lo tanto, en este caso, como queremos hacer una relación entre el cateto contiguo y el cateto opuesto, lo mejor que podemos hacer es utilizar la tangente. Tangente de teta sub R1, que va a ser cateto opuesto partido de cateto contiguo. Y por tanto, x1 tiene que ser igual a 2 por la tangente de 22,12. Y con eso obtenemos que x1 vale 0,81 metros. Que bueno, os estaréis preguntando, no lo he dicho, ¿por qué leches hago yo esto? Es decir, ¿por qué me animo yo a calcular x1 y x2? La idea es que esta distancia se va a ver modificada por esta distancia, que es lo que el rayo se haya refractado, y por esta distancia. Concretamente, como esto es 2, por saber a dónde vamos, que si no vais a estar siguiéndome un poco diciendo ¿por qué hace esto? Si esto es 2, a 2 yo le he restado x1. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, una pared aquí, esto fuese una pared que no se mueve, ¿en cuánto se reduce la distancia? Pues sería la que había en la superficie del lago menos la que el rayo se ha desplazado. Profe, pero ¿por qué sabes que eso es 2? Porque es 3. Perdón, Vale. perdón. Me he quedado con la copla del 2 este. Esto es 3 porque es esto. Es la distancia entre los puntos de incidencia. Solo que lo he movido aquí, perdón. Esto es 3. Entonces esa distancia se ve modificada porque esto se resta, pero se ve modificada porque esto se suma. Esto va a restar, pero esto va a sumar. Aunque parezcan estas dos distancias iguales, no son iguales. ¿Lo veis a dónde quiero llegar? Si solo tuviese una, restaría o subiría, dependiendo de cuál de los dos sea. Vale. Y con la tangente de teta R2 hago lo mismo. Cateto opuesto partido de cateto contiguo. Y x2 queda 2 por la tangente de
32,12. Y esto era 22,08. Joder, vaya cacao que tengo. Pero bueno, el resultado sí que está bien. Y esto sí que es la tangente de 32,12, que a mí me ha quedado 1,26. De hecho, si os fijáis, este dibujo está mal hecho. Esto tendría que haberse abierto más y sería más grande. O sea, el dibujo real sería como así abierto, más para que se vea más cantoso. Pero bueno, no pasa nada. Es un dibujo aproximado. ¿Vale? Y ahora podemos hacer esta idea, es decir, la suma de lo que había. No, vamos a ver cómo lo podemos expresar matemáticamente para que no os líe tanto. Esta distancia, que es la que a mí me piden, esta de aquí a aquí, la voy a llamar D. ¿Vale? Y D más x2, no, perdón, D más x1 tiene que ser igual a 3 más x2, si lo queréis poner así. D más x1, que es todo lo de arriba, todo esto, tiene que ser igual a 3 más x2. Si no lo veis así, que esto sería como la manera de hacerlo, digamos, más geométrica, podéis hacerlo como yo he dicho antes. x1 va a cortar la distancia y x2 lo va a alargar. Por lo tanto, 3 menos x1 más x2 va a ser la distancia que quede. Lo podéis hacer de cabeza, que es lo que sale de aquí. La distancia queda 3 más x2 menos x1. ¿Lo veis o queréis que lo dibuje para que quede un poquito más claro? Que redibujes un poquito esto de aquí arriba. Se ve, yo creo. ¿Sí? Sí. Vale. Lo voy a poner un poquito, a ver. Yo creo que se ve, pero bueno, simplemente es saber esto. Esto es x1, esto es d, y luego tenemos debajo 3, y esto sería x2. Y tienen que medir lo mismo. Esto más esto, toda esta distancia, es decir, desde el principio hasta el final de todo, ¿vale?, tiene que ser igual a desde el principio hasta el final de todo, pero cogiendo dos datos diferentes en cada caso. Y si no, de cabeza. Esto resta porque aumenta el radio y está quitándole, le está quitando distancia al 3, pero esto se la regala, o sea, este se suma. Así que 3 menos x1 más x2. 3 menos x1, digo bien, 3 menos x1 más x2. Y con eso en mente, a mí me ha quedado 3,45. Sería 3 más 0, más 1,26 menos 0,81. Por lo tanto, D queda 3,45. Metros, porque todo está en metros.